a que aparezca debido a que se necesitan cosas nuevas y se agotan porque evidentemente también esa misma evolución hace que se necesiten cosas nuevas. ¿A qué se refiere Santiago Niño Becerra cuando habla de algo nuevo en la economía? Cuando surgen cosas nuevas. Imaginemos que estamos muchos años atrás, en la época del oeste, cuando los carromatos tardaban horas y horas y días en llegar de un sitio de Estados Unidos a otro lugar de Estados Unidos. Tiempo de vida, el que empleaban para transportar. Las diligencias se llamaban. Y con el nacimiento del ferrocarril, que no es ni nada más ni nada menos que un gran invento en su época, por eso la ciencia hace cambiar la economía. Sobre todo la ciencia es lo que hace cambiar la economía. La tecnología. Eso es lo que hace cambiar la economía. Y a lo que se refiere en Santiago Niño Becerra, nada más y nada menos que es a eso. El Internet de las cosas. Eso va a cambiar la economía. Imaginemos que en la época del oeste se inventa el ferrocarril y todos decimos, vale, vamos a seguir con los carromatos, los caballos. ¿Verdad que sería inútil pensar eso cuando tienes una máquina que va mucho más rápida? Pues lo mismo está pasando ahora con Internet de las cosas. Hay que dejar la forma que teníamos de comunicarnos para utilizar Internet más rápido y más, ¿cómo decirlo?, que llega más a todo el mundo. Y eso hace que la economía, sobre todo tanto económicamente como socialmente, cambie en todos los ámbitos de la economía. A eso se refiere Santiago Niño Becerra. Y a eso nos tenemos que adaptar a un modelo nuevo, porque eso cambia totalmente todo. El ejemplo, yo creo que más visual, es el paso del sistema feudal al renacimiento, ¿no? De aquella atmósfera oscura del sistema feudal, ventanas pequeñas, castillos cerrados, etcétera, etcétera. Se pasó a una época de luz, de arte, claro. El cambio del feudalismo tras la Revolución Francesa, ¿qué cambios términos económicos? ¿Cómo evolucionó y por qué llevó la economía a crecer? Básicamente porque la propiedad privada, que estaba solamente por un grupo grande de personas, lo que era la élite antes, y como antes estaba la burguesía ya podía acceder a tener derecho a la propiedad privada. Entonces, partimos de un esquema vertical a un esquema horizontal, y eso hace que se llegue a más personas el derecho a la propiedad privada, lo que hace que la economía estructuralmente se amplíe. Y aumentan los propietarios, muchísimo más, de las tierras que se reparten, por supuesto, de una manera titular. La Revolución Francesa, ni más ni menos que creó lo que fue la sociedad moderna actual, el inicio de ella. Igualdad ante la justicia. De aquellas era lo más importante del cambio económico. Y también tenemos que hacérnoslo mirar. Porque una cosa es decir que eres igual ante la ley y otra cosa es demostrarlo. Y me refiero a que un juicio no dure eternamente, porque una justicia lenta no es justicia.
Es importante decir que la burguesía era la nueva clase pujante en términos económicos. Experimentaba un importante crecimiento económico, dado los avances industriales y comerciales, pero todavía no gozaban de los privilegios de la nobleza y el clero. Los pagos de impuestos estaban solamente para la burguesía, los campesinos, las clases desfavorecidas. Por eso también llegó la mala cosecha de 1780, una crisis económica y agrícola, después de la Revolución. Existencia de un gran número de impuestos aduaneros que dificultaba la actividad comercial, bajos salarios. La monarquía tenía gastos muy elevados, por lo que se acostumbraba a hacer el uso del dinero del Estado para cubrir dichos costos. Eso actualmente está ocurriendo. Eso actualmente sigue ocurriendo. Y no hablo de la monarquía, no. Hablo de los poderes que más tienen. Del capitalismo de los que más tienen. Me refiero a eso. No tiene nada que ver con la monarquía, sino con los que más tienen, que siempre salen ganando, quitando los ahorros a los que se dedican a trabajar. Es que es lo mismo. Lo único que han hecho a lo largo de los años es hacerte participar en su juego, pero ellos ganan mucho, mucho más que lo que tú puedes ganar, que lo único que puedes ganar es pagar una casa durante toda tu vida, y estás trabajando para pagar esa casa, porque cuando pagas una casa la pagas con tiempo de vida, porque tú cuando vas a un lugar a trabajar te compras una casa y luego te tiras toda la vida trabajando para pagar esa casa. No estás trabajando para otras cosas. ¿Qué sentido tiene, verdad? No lo paramos a pensar realmente, porque cuando somos mayores y viejos resulta que casi todos ni siquiera tienen pagada la casa todavía. Y te jubilas con 70 años y ya no tienes la juventud que tenías. Es por eso que el descentralizador del poder fue lo que reguló la igualdad de los ciudadanos en cuanto al pago de impuestos y fortaleció, después de la Revolución Francesa, el comercio interior. Así es como se cambian las cosas. Y así es como crece la economía, y no solamente para unos pocos. Porque no olvidemos que estar sentado en un sofá siempre es cómodo y nadie quiere levantarse. Creo que me explico con estas palabras, que los que más tienen siempre quieren mantener su poder. Si alguien no lo cambia, y ese alguien debe ser los poderes públicos y la democracia. Si hiciéramos pagar a los de siempre todo, nada cambiaría y no hubiera habido una Revolución Francesa y seguirían siendo pobres. Pero ahora todo el mundo se alegra y reconoce lo que fue la Revolución Francesa. La gran revolución, necesaria, muy necesaria. Pero lo que nadie duda es que el mundo evolucionó y creció y mejoró. Eso no lo duda nadie, aunque algunos vivían muy cómodos en su sofá. Y eso está ocurriendo ahora. Pero hoy en día no están de moda las revoluciones, porque ya tenemos una democracia y unos poderes públicos que deberían de ponerse a trabajar. Pero el sistema capitalista y los bancos centrales, que son los que mayor poder tienen, siempre ayudan a los de siempre. Y cuando escucho la radio, cuando voy en el coche, inversores, el training, esto, lo otro, todo el mundo quiere vivir sin trabajar, invirtiendo, ni siquiera con dinero que no le pertenece. Estabilidad económica. Siempre estoy cansado de estar escuchando las mismas palabras.
Cuando todo el mundo gasta, no nos preocupamos por nada. Los bancos centrales regalaban dinero, pero llega un momento que estalla la burbuja y están continuamente con las palabras estabilidad económica. ¿Por qué no hicieron eso antes? Siempre quieren estabilidad cuando se enriquecen, cuando gastan todo el dinero y te piden luego estabilidad. ¿Qué libertad económica es eso? A mí no me han invitado a la fiesta. Hacen una fiesta y luego quiere que la pague yo. Quieren que la paguemos nosotros. Y luego dicen que es el capitalismo. Adáptate, porque si no te adaptas, serás pobre toda la vida. Y es cierto y que hay que adaptarse y aprender. De hecho, yo lo hago continuamente. Pero no engaño a la gente. No engaño a la gente. Creo que la gente debe saber que su trabajo es una esclavitud, que está trabajando y mañana, cuando vuelvan a endeudar a la gente, le quitarán sus ahorros. Y falta educación financiera en los colegios, continuamente. ¿Por qué? Porque está bien que unos pocos sepan todo y al resto tenerlos como borregos. De comercio que fue el Renacimiento, ¿no? Bien, ahora aquí pasará lo mismo con el capitalismo. El sistema capitalista nació porque la burguesía, que era la que ya a finales del siglo XVIII tenía la fuerza económica y tenía la tecnología, necesitaba una mucho mayor libertad de acción, necesitaba prescindir de aquella monarquía absoluta que le oprimía. Se produjo la Revolución Francesa y a partir de ahí se produjo la eclosión de un nuevo sistema que es el sistema capitalista, que realmente, como está expuesto en la portada del libro, es un sistema que ha proveído de un crecimiento y de de un bienestar tremendo, pero a la vez también ha tenido fases de una desigualdad tremenda también. A menudo hablo de la demografía, cómo puede afectar a Europa en términos económicos. Por eso hablo mucho de la japonización. Mirar, cuando hay tantos inversores que se han endeudado y los bancos centrales quieren rescatar continuamente a los inversores, lo que hacen continuamente es quitar los ahorros a la gente. ¿Y cómo lo hacen? Pues imprimiendo dinero, porque cuanto más imprimen, menos vale tu dinero que has ahorrado, ¿no? Y más rápido bajan las deudas. Pero lo que quiero decir con el tema de la demografía que habla Santiago Niño de Cerra, mira, la población, está claro que nosotros, todos los europeos, moriremos más pronto que tarde, en 30 o 40 años, si nada cambia, y los africanos serán la mayor población y la asiática. Y los bancos, como son los que mandan, pues querrán meter inmigración, como hicieron con los latinos en Europa, y que no lo critico, simplemente quiero que sepáis cómo funciona el sistema económico. Para que los bancos ganen dinero tiene que haber gente que compre casas. Por eso llegó un momento en Europa que la demografía no crecía y metieron a mucha gente, o vino mucha inmigración latina. Unos invirtieron y otros se les dieron subvenciones, pero bueno, es un tema que es un gasto de crecimiento económico. Por eso la deuda ha crecido y ha crecido y ha crecido. El mundo ha seguido creciendo a deuda. Pero eso va a pasar con los africanos y los asiáticos. Vendrán a Europa cuando nosotros estemos muertos. ¿Por qué? Porque si todo sigue igual y nada cambia, los bancos tienen que ganar dinero. ¿Y cómo ganan dinero? Pues cuando tú tengas tu casa pagada, el que la tenga que comprar tendrá que ser un emigrante, que será seguramente africano o asiático.
y nosotros seremos mayores, y es un ciclo que continúa y continúa. Por eso creo que aun a pesar así, lo que quiero decir con todo esto de la japonización, ¿cuál es el problema? La robotización. El problema se llama robotización, que nadie le está haciendo caso. Pero si pasa lo que va a pasar, seguramente muy más pronto que tarde, que las máquinas tendrán más productividad, pero el desempleo aumentará de una forma brutal. Aunque nosotros ya estaremos jubilados, la gran mayoría, estamos hablando del baby boom, en toda Europa, que envejecerá muy rápidamente. Cuando queramos darnos cuenta, Europa será una población que no tenga nada que hacer. Eso sí, estará ya mayor y tendrá dinero, pero no sé, cuando seas mayor, ¿para qué quieres tanto dinero? Pero bueno, los que tengan hijos se lo dejarán a sus hijos y sigue el ciclo vital. Esta economía sin sentido, desde mi punto de vista, porque los recursos al final van a estallar por algún lado y ya el capitalismo morirá cuando no haya recursos suficientes para mantenerlo. Porque ahora se especula con todo, con el maíz, con el chocolate, con todo. Pero llegará un momento que no se podrá especular, porque no, por mucho dinero que des, que uno tenga, no le dejarán gastar lo que quiera. Se trata de simplemente el agua potable, se trata de recursos minerales, se trata de cultivos, se trata de esas cosas que no son eternas, porque nada es eterno. Y lo que quiero decir con la japonización es que Japón, a pesar de sus problemas de demografía, Europa los va a tener, y por un tema de robotización, porque ya no se necesitará tanta mano de obra. Y eso traerá consecuencias económicas a nivel mundial. Por eso el crecimiento del PIB a nivel mundial, como dice Santiago Niño Becerra, va a ir a menos. Solo tenéis que pensar todo lo que ha crecido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros cómo están las ciudades construidas, toda la deuda que hay. ¿Me podéis decir la gente joven que viene ahora cómo la van a endeudar? ¿Cómo podrán acceder a viviendas de 300.000 euros con sueldos de 15.000 euros? ¿O tienen pensado solamente que puedan vivir los ricos chinos en Europa y la gente que tenga dinero? ¿Me queréis decir que quieren hacer de Europa los nuevos Estados Unidos, donde solo la gente que tiene dinero tiene derecho a tener una vida normal y tendrá que pagar por la sanidad? ¿Eso es lo que quieren hacer de Europa? Porque si no es así, iremos a una japonización. Y una japonización no es malo. No es malo para la mayoría, pero sí es malo para los inversores, porque puede causar un estancamiento, una estanflación, incluso deflación. Pero la deflación no es mala. Se empeñan en crecer todo tiene que crecer. Pero no tiene por qué crecer todo. Solamente para que unos vivan sentados en un sofá, con un portátil, haciendo training y ganando dinero. Unas inversiones con unos gráficos para que no bajen, especulando con todo. Pero eso no es ilimitado, no se puede. Y a veces me pregunto, yo lo sé cuándo van a pagar la deuda, pero es que quieren ya endeudar a la gente joven para que compre una vivienda. O sea, estamos con una deuda del 100 y pico %, el mundo se debe a sí mismo. Bueno, una barbaridad lo que dijo Santiago Niño Becerra, que ya lo veis en los vídeos por ahí. Y ahora quieren que la gente joven se endeude para comprar vivienda. ¿Y me pueden decir cómo lo van a hacer? ¿Les van a dar una renta básica? ¿Les van a pagar salarios de 50.000 euros al año cuando hay gente que dicen que no saben si le van a poder pagar la pensión? ¿Me pueden explicar cómo lo van a hacer sin entrar en una japonización? Y repito, que una japonización no es malo para la economía. Todo lo contrario. Es bueno porque estabiliza el nivel de precios y el nivel de poder adquisitivo.
Pero ¿por qué no se puede estar 30 años en una estanflación? ¿Por qué tenemos que emitir más dinero y gastar más recursos? ¿Por qué continuamente? Eso no lo acabo de entender. No sé dónde. Han creado un modelo en que las inversiones, el SP500 tiene que crecer. Tiene que crecer ilimitadamente. Pero cuando hay un estallido de una burbuja, las inversiones no pueden caer. Tienen que quitar el dinero a los ahorristas y a los que se han tirado matándose a trabajar. Pues bueno, esto a día de hoy es bueno para la economía, pero llegará un momento que todo esto está ahí. Manteniendo sueldos en gráficos que vemos a veces y algunas diapositivas que podéis ver, ¿cuánto aumenta la renta per cápita en países como España? 20 años subiendo prácticamente nada. ¿Y cuánto han subido las inversiones? ¿Cuánto ha subido la vivienda? El sistema capitalista se está agotando. De hecho, estamos ya viendo cosas que no son propiamente capitalistas, como por ejemplo la caída de la competencia, la caída de la propiedad privada, la caída del liberalismo económico y social. Es decir, son cosas que están decayendo, no por nada mágico, sino porque ahora se necesita una muchísimo mayor concentración de capital, que de hecho ya se está produciendo. Se están produciendo colaboraciones de incluso empresas competidoras. Yo creo que ahora el individuo será importante en función de lo que aporte al grupo, porque el concepto de grupo entendido como gran corporación, gran empresa, gran concentración productiva, será, yo creo, la referencia. Esto tiene una importancia tremenda porque claro, esta característica de individualidad que ha sido propia de cada persona, y que iba asociada a otra serie de cosas como privacidad, etcétera, etcétera, perderá importancia. Y esto yo creo que se notará bastante. Lo que pasa es que, como comentaba, el cambio no se va a producir de hoy para mañana. Es decir, no es que hasta el 31 de diciembre del 2064 las cosas sean de una manera y a partir del 1 de enero del 2065 sean de otra. El cambio será progresivo, será gradual, y de hecho, insisto, creo que ya estamos empezando a ver cosas. Empiezan a pasar en los años 80, fíjese hasta dónde nos tenemos que ir, hasta la década de 1980. Es algo que en su momento pasó bastante desapercibido, pero que con el tiempo se ha ido viendo cada vez más, con más fuerza. Hasta la década de 1980, la generación de Producto Interior Bruto y la ocupación de factor trabajo iban muy paralelas. Es verdad que la productividad ahorraba trabajo, por descontado, el aumento de productividad ahorraba trabajo, pero también es verdad que ese trabajo podía ser ocupado, encontraba ocupación en otros subsectores, en otros sectores, en otros países, en otras latitudes. Bien, a partir de los años 80 esto ya deja de ser así. Es decir, empieza a producirse un divorcio, una divergencia entre crecimiento económico, generación de Producto Interior Bruto y de factor trabajo. Y esta divergencia va a más. De hecho, a partir de cuando estalla la crisis del 2007, que es una crisis sistémica, una crisis de modelo, esto se aún pone más de manifiesto, ya que empieza a introducirse masivamente la tecnología productiva para precisamente obtener un ahorro de costes. Y aquí viene el cambio. Esta masa de trabajo, esta población activa desplazada, o bien no encuentra trabajo, o bien encuentra un trabajo a tiempo parcial, o bien encuentra un trabajo precario.
Esto es nuevo, ¿eh? Esto no había pasado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que los salarios medios reales se estancan. De hecho, Estados Unidos tiene los salarios medios reales estancados prácticamente desde hace 30 años. Mientras los ricos van ganando más, la clase media va menguando. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística, las ganancias salariales para manufactureros e industria han caído un 65% con respecto a la productividad desde los años 70 o un poco más. O dicho de otro modo, si su plusvalía ha ido creciendo enormemente, no lo han hecho así los salarios. Es decir, el crecimiento del capital ha seguido creciendo, mientras el trabajo, lo que seguimos diciendo que es una esclavitud. Por eso, si vemos los gráficos y analizamos a todos los trabajadores del sector privado del país, desde los años 60 la productividad por hora ha crecido un 241%, mientras que el salario de los trabajadores solo ha crecido un 112%, y estamos hablando del comienzo. Los salarios siguen cayendo sustancialmente desde el año 2000. Y es que por mucho que nos digan, vamos a que los salarios suban en torno al IPC, es un engaño. Eso son migajas. Migajas. Aunque el país ha tenido índices de desempleo muy bajos, los salarios no se han ido volviendo más competitivos. Si miramos el dinero medio por porcentiles de renta, vemos que mientras la economía crece un 85% de la gente, no ha crecido ni un 1,5%. Anualmente entre 1980 y 2014, el 15% más rico ha ido viendo crecer su dinero a un ritmo enorme. ¿Y todo por qué? Por los puñeteros bancos centrales que emiten dinero e imprimen dinero salvajemente mientras están quitando los ahorros de la gente. Y solamente quiero que sepáis la verdad. Yo me adapto, porque me tengo que adaptar si no quiero perder poder adquisitivo. No voy en contra de los que quieren vivir con un modelo, pero quiero que la gente sepa lo que está pasando. Los grandes perdedores son los trabajos no cualificados y que cada día serán por los robots. Y esto hace que será necesaria una renta básica, ¿o qué va a pasar con toda esa gente? Pero lo peor de todo esto es que los profesores, los médicos, los profesionales de la seguridad les han pagado una puñetera basura todos estos años. Y hay gente que se ha enriquecido teniendo una o dos viviendas y no ha pegado un palo al agua, todo por los puñeteros bancos centrales. Y esto también es injusto. Porque no se puede sobrevalorar la vivienda a un 400% mientras que los salarios crecen una miseria. Eso es un robo. Y que no me venga Christine Lagarde a dar lecciones de economía. Porque eso es lo que están haciendo, es beneficiando a sus amiguetes. Y ya solo podemos ver cómo están los tipos de interés y la inflación. ¿A qué estás esperando? Señora, ¿a qué está esperando usted? Mientras nos quitan el dinero que tenemos en los bolsillos, solo falta que nos pusieran la navaja y deme usted lo que tenga. Pero cuando no hay agresividad violenta, pues no es un robo, es un hurto. Si es que hasta la ley la hacen a su favor. Por eso las inversiones son mucho más rentables y los negocios que las rentas del trabajo. Y esto va a ir a más. El Fondo Monetario Internacional, la disrupción tecnológica y global está, en general, beneficiando a la gente, pero eso está perjudicando los salarios y está potenciando una brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Porque cuanto más tienes, más ganas por la flexibilización cuantitativa. Y eso hace que te endeudes, y las deudas los bancos centrales las hacen desaparecer como un mago de Oz. Eso sí, si miramos los ahorros, ves que te los han quitado. Y cómo no, España, el aumento de la productividad ha ido parejo un poquito hasta los años 85, 90, más o menos, Pero dos oleadas, una del 92 y otra de la crisis subprime, han hecho que la diferencia entre productividad y salarios
se ha ido ensanchando más y más hasta el punto que hemos visto aumentar la productividad por hora trabajada un 8% desde comienzos de 2008. El segundo mayor crecimiento entre países de la zona euro, pasando a ser así, digamos que una de las economías de la Unión Europea, con los costes laborales más altos al estar casi en la media. Pero vino un golpe de realidad cuando dijo Bruselas: en España los salarios no están creciendo ni con esas mejoras de productividad. Eso es así por la naturaleza de nuestra estructura productiva, o como dicen los... No voy a decir una palabra mal sonada. El problema de tener un país de albañiles y camareros, según Bruselas. Y es que es así. Todos estos años hemos visto lo que ha pasado y cómo ganaba un profesor un salario de mierda, mientras las promociones inmobiliarias se llenaban los bolsillos a base de dinero negro, mientras otros miraban para otro lado. Y luego tenemos lo que tenemos, el cabreo en las calles. Y los buenos trabajan horas y horas, como los enfermeros, que ahora ya lo único que quieren es prejubilarse y que les dejen tranquilos. Y lo veo razonablemente como cualquier hijo del vecino, que si te están pegando palos, por favor, déjeme usted que me voy a mi casa a estar tranquilo. Lo que pasa es que en Estados Unidos se produce una situación de subempleo y las personas se van ocupando. Lo que pasa es que las cosas, en vez de irse simplificando, se han ido complicando. Y concretamente en España la pandemia ha afectado muy negativamente. ¿Por qué? Precisamente porque el sector servicios tiene un peso enorme en el Producto Interior Bruto, en la generación de Producto Interior Bruto. Servicios intensivos en factor trabajo también, y de un nivel de valor añadido medio-bajo. Entonces, claro, yo no veo que se vayan a recuperar en ninguna parte, y mucho menos en países como España, aquellas tasas de empleo por una razón muy simple, porque se necesita mucha menos población activa de la que se necesitaba antes. En una palabra, que estamos ante un excedente de población activa. Yo no voy a entrar en temas que no sean económicos, yo únicamente me quedo en temas económicos. Es que el doctor Rodrigo Rato tiene razón en lo que dice. A ver, se ha criticado mucho que en España entre los años 2002 y 2007 se hicieron cosas raras, cosas extrañas, cosas atípicas, cosas, bueno, no sé, diferentes, digámoslo así. Sí, claro, pero es que se creció debido a que se hizo lo que se hizo. A ver, en España ahora está de moda, estuvo de moda hace unos años, estuvo de moda hace más años, dos cosas. En primer lugar, decir que la tasa de natalidad es baja, y en segundo lugar, decir que nos tiene que salvar la vida la inmigración, nos tiene que salvar las pensiones la inmigración, nos tiene que salvar el consumo la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que España no tiene un problema demográfico, no tiene un problema de falta de población, ni tiene un problema de falta de población activa. España tiene un problema de productividad. España ha tenido desde siempre un modelo económico, un modelo productivo basado en el factor trabajo. Ha sido intensivo en factor trabajo y muy poco intensivo en factor capital. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente España no tiene una mentalidad capitalista. No la tiene. O sea, en el siglo XIX, por ejemplo, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, países como o zonas como Inglaterra, Prusia, amplias zonas de Francia, Bélgica, Países Bajos, ya habían hecho la primera fase de la revolución industrial y estaban totalmente metidos en la segunda fase de la revolución industrial, y España seguía siendo un país agrario. Entonces, claro, España carece de mentalidad capitalista y ha tenido muy pocos empresarios burgueses con realmente mentalidad capitalista. En consecuencia, esto ha
pesado sobre todo lo que ha venido después. ¿Qué es lo que ha venido después? Construir un modelo muy basado en la intensividad del factor trabajo, muy poco en la inversión. No sé, ejemplos históricamente hay un montón. Usted piense que, por ejemplo, en el siglo XIX, los rendimientos que los terratenientes andaluces obtenían en sus campos los utilizaban para comprar deuda pública, no los utilizaban para mejorar manifiestamente la productividad de sus fincas. Esto te está indicando algo, o sea, esto te está indicando una mentalidad. Que lo puedo criticar o no, pero esto fue así, ¿no? Por otra parte, piense que el tractor como tal en el campo se introduce en España en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, o sea, cuando desde mediados del siglo XIX hay tractores en el campo europeo, ¿no? y evidentemente estadounidense, ¿no? Entonces España siempre ha llevado un retraso. España encuentra, yo creo que se lo encuentra porque tampoco va a buscarlo, un turismo, empieza a llegar turismo a España. Y en esto sí, el empresario español, muchos empresarios españoles fueron muy listos y vieron que ahí había una fuente de negocio y empezaron a construir hoteles. Entonces esos hoteles, aquello iba solo, ¿no? Se construye el hotel, se llena de turistas, hoteles de 500 habitaciones o más, se llenan de turistas, se vacían de turistas, se vuelven a llenar de turistas y España pues crece. Sí, España crece, evidentemente, crece porque aumenta el PIB, pero sin embargo es un PIB de baja calidad. Luego llega la burbuja inmobiliaria. Esos hoteles, muchos se construyeron con autóctonos, con españoles autóctonos, sobre todo en la primera época, andaluces, murcianos, extremeños. Hay una película muy buena que se titula La piel quemada, que recoge muy bien esa situación. Y luego después, luego ya unos años más tarde, empieza el boom de la construcción, que se construye a base de inmigrantes, con evidentemente unos niveles salariales bajos que presionan negativamente hacia los niveles salariales de otros trabajadores de la construcción y también de los servicios. Claro, es verdad, es cierto que el empresariado tuvo un diferencial mayor al trabajar con este factor trabajo de menor costo. Pero esto incidió negativamente primero en el I+D en España. No es casualidad que España tenga uno de los niveles de I+D más bajos de Europa. Y en segundo lugar, en la capacitación del factor trabajo español y evidentemente en su productividad. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hoy, de cara al nuevo modelo, la productividad va a ser, ya ese, el elemento diferenciador, la desigualdad va a más, seguro, pero no es por nada ideológico, o sea, porque hay personas que piensan que es por un tema ideológico, no, en absoluto. Es por un puro tema económico. Es decir, como cada vez la tecnología es más importante, lo es el capital, porque la tecnología en el fondo no es más que capital, cada vez hace falta más capital, se está produciendo una concentración de capital y al producirse una concentración de capital se está produciendo una concentración de riqueza y de renta. Entonces, esto podemos paliarlo. Podemos paliarlo a base de una renta básica, podemos paliarlo a nivel de subsidios, podemos paliarlo como queramos. Pero fíjese lo que digo, paliarlo, eliminarlo es imposible. ¿Por qué? Porque de forma totalmente natural y evolutiva, el capitalismo tiende hacia el oligopolio. Entonces, cuando ya consiga alcanzar esa situación de oligopolio de una forma generalizada, evidentemente el sistema ya habrá muerto y habremos pasado a otra cosa. Mientras tanto, esta concentración de capital hará que la desigualdad crezca. Y no estoy pensando entre la desigualdad que puede existir entre Camerún y Suecia, que evidentemente es inmensa. No. Estoy hablando de la desigualdad que existirá, que ya existe y que existirá dentro de países y dentro de zonas, sobre todo de zonas, bolsas. Es decir, en el norte de Italia,
unas bolsas de riqueza potentes debido a que allí estará concentrado capital, producción, etcétera, etcétera, con respecto al sur, que evidentemente no será positivo, no será de alguna forma rentable realizar inversiones. Con lo cual la única vía para el mantenimiento del sur serán los subsidios. Esto yo creo que claramente irá más. O sea, esto ya está pasando en Estados Unidos, con las dos costas, con respecto al centro. En fin, no es un tema únicamente de Europa, es un tema generalizado. Está pasando en China, con la franja que rodea la costa marítima del Pacífico con respecto al interior. Es decir, es un tema generalizado. Concentración de capital que da lugar a concentración de riqueza y desigualdad. Es decir, el comercio de proximidad, la tienda de barrio, que normalmente o prácticamente siempre son micropymes o pymes muy pequeñas, a no ser que tenga un nivel de ultra especialización tremendo, yo creo realmente que está condenado. Hombre, que el 100% del comercio pase a llevarlo a cabo, a suministrarlo grandes plataformas, esto no lo sé, sinceramente, no me atrevería a decirlo. Pero que la mayoría del comercio, excepto casos muy concretos, va a desaparecer, no sé si el 80% o no, pero yo creo que sí, por varios factores. Mire, por casos muy concretos, usted piense en un artículo. Mire, me voy a poner de ejemplo. Yo hace unos días se me estropeó el SAI, un estabilizador de corriente que tengo en casa, porque donde yo vivo hay bastantes oscilaciones, entonces tengo un estabilizador para estabilizar la corriente. Bien, entonces yo tenía dos opciones: llamar a tiendas y, bueno, a ver qué me decían, o entrar en Amazon. Entré en Amazon. Bien, bueno, sin tener que buscar mucho, o sea, es decir, nada, vaya poniendo allí en el cursor estabilizador de corriente, SAI, me salieron, pues yo qué sé, como igual 20 o 25. Le pregunté a mi hijo, que entiende mucho de esto, cuál era el que me sugería. Me dijo lo compré y a los 3 días tenía en casa. A ver, mire, en Etiopía hoy, bueno, hay hambre física en Etiopía. Está sujeta a sequías, y además hay problemas bueno, políticos. Bueno, en Etiopía se pasa hambre. Hay zonas que pasan hambre. Bien, en los años 30, esto hay un sociólogo italiano que lo estudió bastante, en los años 30 en Etiopía no se pasaba hambre. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias. En Etiopía en los años 30 había 6 millones de personas, hoy en Etiopía hay 65 millones. En los años 30 Etiopía generaba recursos para alimentar a su población, hoy en Etiopía no se generan recursos para alimentar a su población. El desempleo en España juvenil es del 44%. Bueno, no sé, podríamos encontrar muchísimos ejemplos. O sea, el mensaje es pura y simplemente que para generar recursos hace cada vez falta menos población. De hecho, Jeremy Rifkin estimó que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del planeta, haría falta únicamente el 5% de la población mundial. Hoy, trasladándolo a la actualidad de hoy, estos serían menos de 400 millones de personas. Es verdad que se pueden poner en marcha, y yo estoy convencido que se pondrán en marcha, sistemas de renta básica, ayudas, rentas mínimas, en fin, llámelo como quiera, subsidios. Lo que pasa es que estos cálculos que se han hecho de que el planeta va a alcanzar los 12, 14 mil millones de personas, claro, esto yo creo que es absolutamente imposible, pura y simplemente porque el planeta no sostendría esta población debido a los recursos que consumiría. Posiblemente esto no lo vamos a ver, posiblemente, o probablemente no lo vamos a ver, pero yo estoy convencido que en X tiempo habrá un control de crecimiento demográfico.